Bienvenidos al curso de lo desconocido de la reforma laboral. Será impartido por el maestro en Derecho Jorge Martínez, director de Martínez Vargas y creador del canal Il Consigliere Envi. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Gracias al favor de su tiempo, de su disposición. Vamos a hacerles una presentación lo más crítica posible desde el punto de vista económico, legal, social, para poder presentarles a ustedes y que tengan opciones para tomar una decisión en el futuro. Hemos visto los avances, la forma en la cual se está conduciendo este gobierno y nosotros vemos que hay una serie de distractores muy importantes para efecto de quitar la atención a nivel popular de dos temas torales, dos temas fundamentales como son la reforma electoral y la reforma judicial. Vemos que cada vez se agrede más esto a una situación que nos está llevando a un caos tremendo, a un descontrol, pero pues vamos a analizar lo que tenemos a la fecha. Sabemos que anda circulando un oficio mediante el cual el legislativo, por parte de la Cámara de Senadores, ha determinado suspender un poquito para reanalizar la cuestión de las vacaciones, lo sabemos. Y esto obviamente que nos genera una situación muy importante porque ellos mismos, como no es una propuesta originalmente por parte del partido del gobierno, sino es una propuesta de un partido ajeno, pues le dieron todos cabida y ante las elecciones que vienen el próximo año tan importantes, sobre todo la del Estado de México, vemos nosotros cómo todos tienen la voracidad de quedar bien con los electores. No les importa el país, les importa cómo ganar. Y como recordemos que desafortunadamente en México gana el que tenga más votos, no el que tenga la mayoría de los votantes, que no es lo mismo, pues obviamente que se aborazan por ese lado. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como empresarios, como trabajadores, como gente de a pie? Obviamente buscar las mejores opciones que tengamos para salir adelante, poder paliar, sobrevivir y no dar de muertito, como dijera en alguna ocasión alguien, para que esta situación ya pueda concluirse de una manera u otra y poder obtener un resultado favorable para cada una de nuestras empresas. Entonces vamos a hacerles la presentación de nuestro material. Tenemos nosotros aquí nuestro temario, ya se hizo en la presentación. Vamos a iniciar con la cuestión fundamental de la ley laboral. Tenemos dos leyes laborales. La primera es del 28 de agosto de 1931 para una cuestión meramente referente. Y nosotros vemos originalmente era la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo quien saca esa publicación. Ahí la cuestión de las vacaciones y demás, tristemente y contrario a lo que han manifestado los legisladores, que solamente, como mencionamos, buscan la cuestión electoral, pues no existía el tema de la prima vacacional. El tema fortalecido de las vacaciones lo tenemos en antecedentes fundamentalmente europeos, en donde
Por ejemplo, en España, la época franquista, cuando estaba ahí el general Francisco Franco gobernando y con el fin de llevar a cabo pues obviamente el relax de sus tropas, permite que descansen. Empieza a ver el tema de la cuestión económica, voy a descansar, pero pues me van a pagar por seguir aquí. Y eso es algo muy importante porque después en la segunda ley, que es la que se publica el 1 de abril de 1970, en donde ya la publica directamente en el rubro la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se incrusta el tema de la famosa prima vacacional. La prima vacacional, para los que no teníamos muy avesado el tema, no se otorga a nivel mundial, se otorga en algunos pocos países y México entre ellos. Así como se hace la crítica de que México da pocos días de vacaciones, también es cierto que México es de los pocos países en el mundo en el que se obliga a pagar al patrón la prima vacacional. Sabemos que hay contratos de trabajo, contratos colectivos, individuales, contratos ley, que son los que rigen determinadas actividades, por ejemplo, la textil, la hulera, en donde la prima vacacional es mayor. Igualmente hay periodos mucho más amplios, en donde se dice te voy a pagar 20 días de vacaciones, por decir un ejemplo, pero a su vez solamente vas a disfrutar 10, 12, 14. Te pago los 20 días, pero disfrutas físicamente nada más tales. Y eso obviamente que es a favor del trabajador. Por eso cuando hablan de que nos compara con otros países y que somos los menos, vamos a demostrar con números si es cierto o no y la conveniencia que hay para poderlo llevar a cabo. Como están ahorita las vacaciones, tenemos nosotros que el primer año, el segundo año, el cuarto, a partir del quinto había dos teorías y la sigue habiendo mientras no haya la reforma legal. Está la de dos autores connotados, la de Trueba Urbina, que decía de 14, y la de Baltasar Cavazos, que decía, no, vamos a acabar el quinto. Entonces esa controversia, pues ahí sigue. Ya la Corte se ha pronunciado y dice de 5 en adelante ya son 14 días. Y sigue creciendo. ¿Qué es lo que se está manejando? Con el famoso factor del 1.0452, que en muchas empresas es eterno porque no se revisa la integración salarial para efectos del salario base de cotización. Bueno, aquí encontramos el factor que importan 6 días de vacaciones para el primer año del trabajo y obviamente que sea de ingreso reciente. Conforme va acumulando antigüedad del trabajador, ese factor se va incrementando. Y aquí lo vamos plasmando en números progresivamente cómo es que se va manejando ese factor. Con la reforma que se está proponiendo, nosotros tenemos algo interesante que es el que ya se define que sea a partir del sexto año y no del cuarto, quinto, etcétera, sino que se está plasmando de una manera clara cuántos días son de vacaciones en función de la antigüedad. Para mí lo único rescatable es esa definición para evitar controversias gratuitas. Sin embargo, lo desafortunado y preocupante es el incremento de 6 días en cada uno de los rubros de vacaciones. ¿Por qué? Lo he comentado ya en otras ocasiones, ahí en el Consiglieri, en donde encontramos que hay países, por ejemplo Estados Unidos, que ahí forma parte del TMEC, TLC en su momento, en donde las vacaciones son, si quieres vete, te doy oportunidad para que no vengas a trabajar, no te despido, pero si quieres vete. Si me tardo mucho, pues obviamente alguien va a ocupar mi lugar. Entonces es un problema muy grave que se debe de atender en cuanto a la ausencia. Entonces aquí la reforma la plantean, se insistió, se promovió por otro partido del ajeno al del gobierno y evidentemente que ya trae una consecuencia. Como un supuesto atractivo, pues obviamente dice la gente, sí, más vacaciones, pero el problema es el de siempre. ¿Coinciden mis vacaciones con las de los chamacos? Si es que tengo hijos en edad escolar, si es que los colegios en un momento determinado tienen sus periodos perfectamente marcados. Tenemos la famosa semana de Pascua, la Semana Santa, la semana de fin de año o las 2 semanas de fin de año, incluyendo las famosas posadas. En fin, todo eso es congruente o incongruente. ¿Por qué? Porque muchas empresas dicen, oye, te vas a ir de vacaciones cuando más trabajo hay. ¿Por qué? Si estamos hablando de una empresa que tiene su mayor incremento de ventas a finales de año, pues obviamente que se está buscando integrarse a las vacaciones, no, pues se va a buscar que permanezcan. La ley establece que se deben de definir por ambas partes los periodos. Yo, trabajador, solicito y tu empresa me dices si estás de acuerdo o no, y en su caso, pues vamos a platicar para poder llevar a cabo una solución a este tema. Pero es importante que no se nos olvide que tenemos esa situación de las ausencias. Y luego aparte son días hábiles.
La vacación no contempla ni sábados ni domingos si es que no los laboramos, pero sí contempla obligadamente días completamente laborales. Los argumentos que se nos manejan son algo completamente lógico. Yo recuerdo que alguien cuando andaba en campaña siempre decía cosas lógicas. Hoy que tiene oportunidad, pues no coincide en nada con lo que decía, pero en fin, aquí el argumento es que hay un desgaste laboral, sí, que necesitamos una higiene mental también, que en México es donde más se trabaja y menos se rinde. Eso está perfectamente claro y tiene muchísimo tiempo en donde el tema de productividad siempre ha sido un tabú porque se menciona, se trata de abordar y demás, pero sigue sin obtenerse un resultado favorable de manera generalizada. ¿Por qué? Porque solamente empresas que contratan personal especializado en depurar, y ahí resalto a mis queridos chamacos de UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, en donde lo que es ingeniería industrial puede participar de una manera muy importante para poder generar una mayor productividad en muchísimas empresas y muchísimas actividades. A manera de ejemplo, tenemos los despachos en donde se manejan los reportes de tiempo, cuánto te tardas en atender al cliente, etcétera, para poder llevar a cabo un cobro por horas. A manera del taxi, pues tenemos el trayecto, nada más que si hay tráfico, como casi no hay en la Ciudad de México, imagínense las repercusiones. Entonces, ese tema es sumamente trillado, no se ha abordado de manera adecuada. Yo creo que por la iniciativa privada, por cuestiones económicas, por cuestiones de ignorancia, por cuestiones de escepticismo, y por parte del gobierno, pues no le interesa porque también le pega a él, ya que la productividad también debe de ser por parte del gobierno. Ahí yo recuerdo, por ejemplo, a don Carlos María Abascal Carranza, cuando hablaba de la nueva cultura laboral, y ahorita ya sale la autoridad laboral, que la cultura es nueva. No, la nueva cultura laboral tiene muchísimos años, se ha buscado, se ha tratado de hacer más eficiente el trabajo para que todos estén contentos. El patrón obviamente viendo resultados, el trabajador viendo que su trabajo rinde frutos. México es donde menos vacaciones se dan, vamos a ver si es cierto o no, pero pues obviamente que eso queda también en nuestro criterio. Tenemos por ahí unos comentarios de algunos de ustedes, de los que nos hacen el favor de seguir en el canal, donde nos dicen es que la OIT tiene un convenio en el cual México no participa y las vacaciones originales son de 15 días, lo que propone la Organización Internacional de Trabajo. Pero ojo, ese acuerdo nunca hace mención a la prima vacacional. Entonces, para que vean hasta dónde está México mejor que otros países en ese sentido. La cuestión de la violación de la ley en la que puede incurrir cualquier patrón, cualquier trabajador, es permanente. ¿Debido a qué? Obviamente que si yo con 6 días o con 12 días, con los días que determine la ley, yo no los respeto, estoy incumpliendo con la ley. Yo, patrón. Pero aparte, yo, trabajador, también tengo otros problemas. Oye, necesito salir temprano, necesito un permiso extraordinario, etcétera. Dame la cuenta de vacaciones para que inclusive tenga una percepción adicional, etcétera. Y ahí empezamos con los abonos de vacaciones. Y eso es obviamente algo perjudicial desde el punto de vista legal, pero permanentemente operativo en muchas empresas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que les interesa es que su gente esté bien. Ok, te doy permiso 1, 2, 3 días y regresas. Eso es algo muy importante que debemos de considerar dentro de la realidad. Las violaciones pueden ser de las dos partes y obviamente que debe de haber consecuencias comunes. Y no cuando venga una inspección laboral donde digo, oye, Pedro Pérez, le diste 2 días de vacaciones, si es que me pidió. Ah, no, pues fíjate que la ley marca y por lo tanto tienes tú una violación a la ley. Ok, y llama a Pedro Pérez. ¿Qué le vas a hacer a Pedro Pérez? ¿Por qué? Porque él fue el que las pidió. Sin embargo, al trabajador no lo tocan. Y ese es algo también muy importante que se debe de considerar para todos los efectos legales. Nos comparan con Colombia, pues ahí vamos con Colombia, somos hermanos. La situación económica de Colombia es muy parecida a la de nuestro país. En ningún momento, ninguna autoridad ha mencionado el tema de costo-beneficio. Me encanta la autoridad laboral manifestando su ignorancia cuando dice: es que no les va a afectar a las empresas. De entrada tengo que pagar 6 días más con prima vacacional de entrada, si es que sale esto ya publicado en Diario Oficial. Por otro lado, son 6 días más de ausencia. Entonces, si no saben lo que es un costo laboral, pues es evidente que se les hace muy fácil poder hablar de lo que no conocen. Tenemos el argumento en contra y nadie ha levantado la mano. Oye, aquí sí pagamos prima vacacional. Oye, México tiene varios días de asueto y México es donde las vacaciones, como ya lo decíamos, en muchas ocasiones se disfrazan de permisos o de permisos disfrazados de vacaciones. Y volvemos al tema. Nadie toca el
costo-beneficio. Por eso es importante que ustedes en sus empresas o con quienes quieran tener de clientes o sean sus clientes, hay que ver costo-beneficio de una decisión de si se queda o no se queda. Tenemos una problemática muy grave que es entender nuestra distribución de tiempo. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacer con todo lo que está sucediendo para poder manejar un equilibrio? Eso ya lo sabemos, es desde un punto de vista social, psicológico, psiquiátrico, si ustedes lo quieren considerar así, para poder llevar a buen fin el resultado de nuestros trabajos, de nuestras actividades, de todo lo que estemos nosotros desempeñando y poder llevar a buen término la labor que desarrollemos en los centros de trabajo, tanto como patrones, tanto como trabajadores. Es algo muy importante que no se nos debe de olvidar. Aquí tenemos un dato de la OCDE que no sé qué hace, pero dice que es muy buena, donde nos dice que Japón es el día que tiene más días feriados, 19. Chile, Corea y Eslovaquia, 15. Chipre, de 14 a 17, por fin, tiene 14 o 17, ¿cuántos tiene? España, Malta y Turquía con 14, Austria, Croacia, Checoslovaquia, Rumania, 13, Bulgaria, Lituania, Polonia y Portugal con 12 días, Costa Rica, Dinamarca, 11 días, Alemania tiene de 10 a 13 días feriados, Bélgica y Estados Unidos cuentan con 10. Recordemos uno muy importante para nuestros vecinos del norte, que es precisamente el 4 de julio. Canadá, Holanda, Israel y Suiza tienen 9 días y Australia cuenta con 8. Y ahí viene la acusación de la OCDE. México tiene menos días feriados con un total de 7 al año. Pues yo creo que nuestros amigos de la OCDE no saben nada de derecho laboral mexicano. ¿Por qué? Porque el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo nos marca cuántos días son de descanso obligatorio, que serían los feriados. Tenemos en el número 7 resaltado en rojo el 1 de diciembre de cada 6 años. Oye, ¿se da cada 6 años? Sí, pero está en la ley, es uno más. Y luego viene el 9 en el caso de elecciones ordinarias, etcétera, pues entonces ya tenemos nosotros una situación más importante. ¿Cuál es? No son 7, son 9, conforme a la ley. Entonces, cuando hablan nosotros de estos amigos del OCDE de que nada más son 7, pues vemos ahí una discrepancia. Luego entramos a una vorágine en donde sí se puede o no se puede dar. Dependerá de qué criterio tiene la empresa, cómo se lleva con el sindicato, qué acuerdos hay con el sindicato, si es que tiene el sindicato, etcétera. Pero tenemos días feriados clarísimos. Día de Reyes, 5 de enero. Día de los Tamales, 2 de febrero, de la Candelaria. Semana Santa. Oye, no doy ningún día en Semana Santa. Está bien, pero recordemos, muchas autoridades se toman toda la Semana Santa. Otras dicen, no, del miércoles santo ya me voy a persinar, de aquí me voy hasta el próximo lunes porque ahorita ya cierro. O sea, dependerá de cada quien cómo toma esa situación. Tenemos el 15 de mayo, el Día del Maestro. Tenemos al más olvidado de todos, al sufrido, el tercer domingo de junio, el Día del Padre. Tenemos el día próximo que viene, el 2 de noviembre, Día de los Muertos. Tenemos el 12 de diciembre, que muchas empresas hacen sus fiestas anuales, precisamente recordando a la patrona de México. Y luego viene una carga adicional y en muchas ocasiones desconocida, los famosos puentes. Es decir, pues vámonos, ¿no? De brincos, total. Y el mejor ejemplo que tengo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es su nombre completo, el cual de repente dice, bueno, pues fíjate que este cayó en jueves, pues nos vamos al viernes y ya nos regresamos a trabajar el próximo lunes. Digo, lo estoy citando como ejemplo, pero muchos casos suceden de esa naturaleza. Entonces, ¿cuántos días en realidad son feriados en México? Por eso es que cada contrato de trabajo es una forma de hacer patente la existencia de la ley laboral. ¿Por qué? Porque la ley laboral dice, hagan lo que quieran, patrón y trabajador, pero solamente voy a respetar lo que esté por escrito. Y si no está por escrito, tu patrón tendrá la responsabilidad de ser presuntamente culpable. ¿Por qué? Pues porque se presumirá cierto lo que diga el trabajador. Entonces, por eso es importante que tengan ustedes el respaldo de toda su información. El primer riesgo que tienen es el laboral. ¿Por qué? Porque tengo una persona. El riesgo inmediato cuando entra una persona que tengo como trabajador es el afiliarlo inmediatamente al Seguro Social. ¿Para qué? Para evitar el fincamiento de un posible capital constitutivo si hubiera algún siniestro. Entonces, es importante esos detalles para que ustedes los cuiden de manera permanente y los prevengan. Según aquí tenemos esta publicación y aquí está la fuente en donde nos dice días de vacaciones ganados. Y nos habla, por ejemplo, Brasil tiene 30. Habíamos visto otros datos, ¿verdad? Como dice aquel, originalmente había unos datos, aquí tenemos una actualización, y si nosotros lo consideramos, aquí está México, aquí está, en este pedacito, en donde vemos días ganados
contra días tomados, lo cual es una falacia. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi recibo de nómina dice que yo me fui de vacaciones y en realidad yo lo que dije fue necesito dinero, quiero que me pagues las vacaciones. Oye, pero te vas a ir a trabajar. No. Yo sigo viniendo normal sin ningún problema. Así es que sobre esa tesitura aquí estamos trabajando, para que vean ustedes a dónde podemos llegar. Entonces, con las famosas reformas que se están pretendiendo, tenemos nosotros el incremento de nuestros factores de integración salarial. Por eso es que si se aprueba y que sea inicio de vigencia a partir del 1 de enero del año 2023, aunque hay un comentario por ahí de una dama del sector empresarial del Estado de México que dice que va a iniciar hasta el 24, pues si inicia en el 23 o 24 va a tener una repercusión inmediata. ¿Cuál es el ajuste de integración salarial? Oye, y el contrato laboral y todo, también hay que consultar a alguien que nos adecue toda esa situación. ¿Por qué? Porque los contratos de trabajo traen los periodos de vacaciones de manera normal, es decir, como está la ley a la vigencia. Los contratos colectivos y demás obviamente se van a tener que actualizar para poder llevar a cabo el cumplimiento irrestricto de la ley. Recuerden que siempre sale más barato cumplir con la ley que seguir pasándonos a ver si no me ve la autoridad, a ver si no se da cuenta el trabajador. Tarde que temprano, obviamente que la mentira va rodando y hasta que choca con la verdad y ahí se destruye todo. Entonces aquí tenemos señalado el factor permanente de aumento y la precisión de los años para poder integrar el salario. Si es que sale esta reforma, insistimos. Aquí tenemos ya una muestra más palpable con la ley vigente. Aquí estamos manejando nosotros los 6 días de vacaciones para el primer año. Tenemos el factor del aguinaldo, que son 15 días, si es que son las que doy en mi empresa, y viene mi factor. Y le estoy adicionando la unidad, que es el salario normal. Entonces, por eso es el famoso y eterno salario integrado del 1.0452. Aquí está su origen. Ya si tengo más años, tengo más antigüedad con mi trabajo, mi trabajador, tengo que estar permanentemente actualizando esta situación. Sabemos, si nos comentaron, por ejemplo, que hay programas de nómina en donde nadie les dice nada y les están actualizando de manera permanente. Hoy cumplí un año de trabajo y en este año sale mi recibo de nómina con el tema de vacaciones y prima vacacional. Espérate, esto no lo pago. Recordemos lo que marca la ley laboral. Yo tengo 6 meses después de que ya adquirí el derecho para poder disfrutar esas vacaciones. Entonces, es importante que se considere ese pequeño detalle. Cuando nos vamos nosotros sin cumplir un año, ¿qué es lo que pasa entonces con la cuestión laboral? La cuestión laboral dice, si no cumple el año, págale partes proporcionales del aguinaldo, págale sus derechos, obviamente, vacacionales, más la prima vacacional, que le correspondan al periodo laboral. Ese es el famoso finiquito. Y entonces la teoría, la idea que sigue el Seguro Social dice, ok, entonces cuando afilies a alguien, si es que se pudiera retirar antes de cumplir un año contigo, pues intégrame el salario, ¿no? Intégramelo con las prestaciones que realmente le vas a dar, que serían los famosos 6 días de vacaciones para el primer año y 15 días de aguinaldo. Y así nació el famoso 1.0452. Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente, hace muchísimos años, nació un famoso acuerdo 1640 del 76, emitido por el Consejo Técnico del Seguro Social, el cual permitía no integrar el salario cuando el trabajador ganaba el salario mínimo general. Pero eso obviamente ya quedó hace muchos años sin efecto. Todos los salarios tienen que ser integrados, sea el mínimo, sea otro, para efecto de beneficiar ¿a quién? Al trabajador. Y sobre todo cumplir con el tema de las prestaciones, que no se vean mermadas. Aquí tenemos ya esos factores, pero ya considerando la posible reforma, ¿cuál sería el impacto que tendríamos? Entonces, si lo ven, sigue siendo el tema fundamental de los famosos 6 días de las vacaciones que ya habíamos mencionado, lo que realmente nos está repercutiendo. Aquí tenemos entonces, de nueva cuenta, cuánto es lo que está aumentando, qué es lo que va a pasar con estas situaciones. Mis obligaciones normales, insisto, ¿cuánto cumplen nuestros trabajadores antigüedad, aniversarios? Hay que actualizar los salarios diarios integrados. Tenemos que hacer una cuestión congruente con las vacaciones. Debe de haber una solicitud, debe de haber una autorización, debe de haber una documentación específica. Tenemos casos en donde nos dicen, no, yo tengo 1, tengo 2 trabajadores. Está bien. Oye, no puedo gastar en una asesoría laboral, etcétera. Está bien. Pero ¿qué debo de hacer? Debes de tener tú la documentación necesaria para poder tener un respaldo por alguna demanda laboral. Recordemos, si yo tengo un trabajador y me demanda, el 100% de mi planta laboral está en mi contra. Entonces, qué mejor que tener documentaciones, no acudir a la papelería en donde hay una serie de formatos completamente tanto anacrónicos como ilegales. Entonces, deben ustedes de meterse
o tratar de buscar una asesoría a su necesidad real. El sabio Google trae muchos formatos, pero tienen unos muy buenos y unos muy malos, entonces es una decisión muy delicada el tomarlo de ahí, pero ya dependerá de cada uno de ustedes qué decisiones se tomen en ese sentido. ¿Para qué? Porque si me pasa a mí algo en una fecha en la que yo tenía vacaciones, no vayan a querérselo cargar a mi patrón como si fuera un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas recuerden ustedes que el riesgo de trabajo lo paga la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Si se modifica y se formaliza el tema de los incrementos de vacaciones, vamos a tener que hacer unas actualizaciones, como ya lo había mencionado, a todos nuestros contratos de trabajo, individual, colectivo o ley. Se deberá de hacer una nueva integración salarial para adecuarla con los cambios que se están haciendo. Y obviamente una parte muy delicada, y nos lo comentaba un amigo de allá de Querétaro, tengo que hacer una proyección. Y otro todavía más sofisticado decía, oye, tengo que hacer una proyección de todo. ¿Por qué? Porque también tengo que ver, en el caso de alguna terminación de la relación laboral, también ya tengo que considerar los impactos de las prestaciones que se pudieron haber generado. Entonces, ahí la cosa va cambiando ya de una manera más compleja a como la considerábamos antes. Aquí tenemos algunos pequeños casos. Trabajador con X años de antigüedad, vacaciones a partir de que se emita el decreto correspondiente. Bueno, de ahí en adelante tendría que considerarse las disposiciones correspondientes. Por ejemplo, Pedro Pérez tiene 3 años, le tocan 10 días conforme a la ley vigente. Con la reforma se va a 16. Por lo tanto, ya cuando tengamos el aniversario, Pedro Pérez, pues ahora sí vas a tener que cotizar sobre 16 días de vacaciones. Entonces hay que actualizar el salario ideal integrado. Aquí yo veo un riesgo muy importante de que el Seguro Social, si es que sale esto, empiece a requerir la integración salarial porque van a salir diferencias mínimas, pero por todo el cúmulo de trabajadores es una cantidad muy importante que puede impactar a las empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que queremos hacer. Las vacaciones no pueden ser retroactivas, es decir, te tocaban 10 y te pagué 10 sin que estuviera vigente el decreto. Sale el decreto, oye, me tocan 16, no, ya no te tocan 16. ¿Por qué? Porque las que te tocaban ya te las pagué. Entonces, no es retroactivo, eso tengan en cuenta. Caso 2, un trabajador, obviamente con 0 años de antigüedad, es reciente ingreso, ¿qué es lo que va a pasar? De una vez que entra, de entrada tiene sus famosos 12 días de vacaciones una vez que cumple el año de servicio. Y siempre y cuando, aquí lo estamos resaltando, se haya iniciado realmente la vigencia de este decreto, que insistimos, está suspendido en la Cámara de Senadores. Caso número 3, tengo 7 años de antigüedad. ¿Qué tengo que considerar? Con 7 años me tocan 14 días y con la reforma se va a 22. Entonces hay que actualizar el salario base de cotización. Eso es muy importante, muy importante. Sobre otra base, debemos de considerar que normalmente el impacto que va a haber es en 6 días de vacaciones. El incremento del gasto será de 1.25 por cada 6 días adicionales a los presupuestados originalmente. Y también hay que considerar el incremento de cuotas del salario diario integrado de cesantía y vejez. Así es que hay que tener en consideración este detalle. Ya lo mencionábamos en el canal. ¿Qué pasa si el que sabe todo el tejimaneje del negocio es el jefe de taller, el jefe de mantenimiento, se va de vacaciones y tiene que cumplir con la ley? Estamos hablando de un periodo prolongado de los días que mencionamos, por ejemplo 14, que son casi 3 semanas hábiles, si es que trabajo de lunes a viernes, y evidentemente que me quedo con un riesgo muy grande. Y como también lo mencionamos, a lo mejor el que está de segundo es más eficiente que el que está de cabeza, que bueno, pero si no, qué problemón tan grande. Créanme, tenemos empresas en donde cuando se va de vacaciones el que era el encargado del taller, de la línea de producción, de lo que quieran, hemos encontrado casos sui generis, esconden los manuales, esconden la herramienta, en fin, una serie de situaciones tan especiales. ¿Por qué? Porque no hay control interno dentro de las empresas. Entonces, oye, ¿dónde está tal o cual maneral, tal o tal llave, herramienta? No, pues quién sabe quién la tenga. ¿Por qué? Porque nunca hubo control. Y esto genera un problema muy grave en todo tipo de empresas, y de todos tamaños. Tenemos 5 trabajadores en una empresa pequeña. Trabajadores con 4 años de antigüedad, son familiares, que es lo que normalmente pasa. Nada más el 95% en México son empresas familiares. 2 se quieren ir de vacaciones. Está muy bien, se quieren ir ahora en diciembre. Obviamente que mi fuerza laboral se va
en un 40%. Y esto con o sin vacaciones, y me refiero a la modificación legal, es el 40%. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo, patrón, en muchas ocasiones vemos que ¿cuántos empresarios empezaron de cero? Y me refiero no a construir su empresa, sino que entraron a algún lugar de chalanes, de aprendices, fueron desarrollándose, después se independizaron y ahora sí saben el teje y maneje de su negocio. Si se va alguien, ellos pueden entrar a suplir. Y si se puede involucrar a la familia, eso también puede ser importante. Sin embargo, ¿qué pasa si a la familia no le gusta la actividad? No le gusta la actividad. Tenemos por aquí una pregunta. Sí, es de David Garduño. Dice, perdón, ¿cuál es la diferencia entre salario diario integrado y salario base de cotización? No existe, es lo mismo. Salario diario integrado es el que sirve para efecto de la base de cotización. Entonces, es lo mismo, es un sinónimo. Espero que don David no me diga que tiene otros datos. Empresa con 3 trabajadores, 10 años de antigüedad. Uno se quiere ir de vacaciones. Obviamente que mi fuerza laboral se disminuye en el 33%. ¿Y qué pasa si es el que sabe todo el manejo? Entonces el impacto ya es más grave que simple y sencillamente se vaya uno, sino que también se va uno, pero se va a la cabeza. Entonces, estos son efectos con o sin modificación legal de las vacaciones. Tenemos una empresa con 50 trabajadores, todos se quieren ir de vacaciones. Me quedo sin quien pueda hacer la chamba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley laboral nos dice, oye, hay que cuidar las vacaciones, pero también sin dañar la actividad de la empresa. Insistimos, hay empresas, por ejemplo, la textil, en donde dice Semana Santa se cierra el changarro y la última semana de diciembre. Entonces ahí se cierra todo y evidentemente, oye, pero yo acabo de llegar y van a cerrar la empresa. Sí, se te da un permiso sin goce de salario. Sigue siendo mi trabajador, pero no te voy a pagar salario porque no vienes a trabajar. Ese es alguno de los muchos casos que se pueden presentar. Tenemos trabajadores, 50, 3 años de antigüedad, también se quieren ir todos. Sus derechos a vacaciones son de 16 días. 100% se disminuye la fuerza laboral y empezamos con la problemática. ¿Quién se queda o quién se va? Porque no se pueden ir todos para efectos legales. Y empezamos con que se quedan los que pierden un volado, los que pierden una rifa, un sorteo, y viene una inconformidad en la mayoría de los casos. No siempre a la gente le agrada el hecho de no tener la oportunidad de irse de vacaciones, sobre todo cuando hablamos de grupos. Es muy importante distinguirlo. 2 trabajadores. Uno se quiere ir, ya disminuyó la mitad de mi capacidad. Yo tengo un despacho, tengo mi secretaria y tengo mi mensajero. El mensajero se va de vacaciones, chispas, la actividad que desempeña, y recordemos antes el tema de ir a recoger el pago del cheque, etcétera, que ya ahorita es muy escaso, pero sigue existiendo. Y ahorita son las transferencias bancarias, los SPACE famosos. Entonces, todo ello. Oye, pero hay que llevar un documento a firma, pues tiene que ser físicamente, o ir a recoger la firma, todo tiene que ser físico. Entonces, vean ustedes cómo los efectos que hay, con o sin reforma, con las ausencias laborales. 4 trabajadores, uno se va, ok, nada más se disminuye el 25% de mi fuerza laboral, pero van a ser 22 días de asueto para esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos hablando de 22, estamos hablando de 4 semanas y un cachito laborales. 4 semanas, casi ya obviamente es un mes. Entonces imagínense ustedes si alguien no quiere ir a trabajar un mes. ¿Por qué? Porque está de vacaciones. Viene otro tema, reducción de la jornada laboral. Y al igual que las vacaciones, México es el villano de la película, es el explotador. Nos hablan de 8 a 7 horas la jornada normal, la jornada diurna. Ya por ahí salió alguien más que nos dice, oye, que sean 6, ¿no? Ya por ahí también salió otro partido, no digo que el azul porque no quiero que sepan quién es, que nos habla de trabajar 4.5 días por 2.5 días de descanso. Y ya por ahí tenemos a una persona que es muy poderosa, tiene muchísima lana, pero que nunca ha sido empresario. Ha sido especulador, ha sido inversionista, ha sido lo que ustedes gusten y manden. Pero empresario no, que nada más se trabaja en 2 días. Yo recuerdo hace mucho tiempo un movimiento en Francia, por ejemplo, estamos hablando de los 90s, donde se pretendía reducir la jornada laboral. Y una cuestión muy simple, ok, vas a trabajar media semana, 3.5 días, está muy bien. Y lo que falte, pues contrata a otra persona. Entonces, al primero que se va, le voy a pagar menos. Y al segundo que llega, le voy a pagar lo mismo que le estoy pagando menos al otro. Por lo tanto, como en las maquiladoras en muchas ocasiones, se ocupa gente con un salario bajo, no en todas, pero en muchas maquiladoras pasa ese fenómeno. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente no crece, no desarrolla, no tiene capacidad económica mayor, simplemente tiene dinero para seguir subsistiendo, no para tener un rendimiento, un ahorro, una opción mayor. Simple y sencillamente se queda ahí porque sus ingresos son mínimos. Sobre esa base hubo esa inconformidad en Francia y era
llamar la atención muy importante, porque esa no era la solución. Oye, si gano, por decir una cantidad, 1,000 pesos a la semana y me quitas la mitad, pues ahora voy a ganar 500. Y aparte de todo, pues ya mi modus vivendi, mi nivel de vida ya se redujo un 50%. Voy a tener que buscar otro empleo. Una, dos. Quien venga a completar la otra jornada, pues también le vas a pagar 500 pesos. Entonces también va a tener un ingreso bajo y va a tener que buscar otro trabajo. En un lugar como en México, que está sucediendo, en donde cada vez se está comprimiendo más el número de empresarios y de empresas, ¿cómo resolver ese problema? El problema se ha resuelto desde hace mucho tiempo en México, desde los 70s, 80s, acudiendo ¿a qué? Al temido tema de la informalidad. ¿Por qué? Tengo que comer, mis hijos tienen que comer. Entonces aquí el patrón, que es el villano en muchas ocasiones, ayudado por el gobierno, digo ayudado por la cuestión de imagen, es el malo de la película. Oye, pero si no tengo ingresos, ¿cómo aumento salarios? No se tocan el corazón para ello, pero sí se tocan para jalar adeptos con este tipo de propuestas, en donde cómodamente se dispone la bolsa de los empresarios, de los patrones, para pagarle a los trabajadores y que el trabajador diga gracias, legisladores, porque por ustedes tengo más dinero. Cuando en realidad al rato les dice el patrón, ¿sabes qué? Pues ya tengo que cerrar la empresa porque ya no me alcanza para pagar. Eso es lo que no ven. El argumento que hablan, al igual que en las vacaciones, es el desgaste laboral, falta de productividad, en fin, pero nadie habla de costo-beneficio. Aquí me llamó la atención un comentario de un fiscalista del sureste que dice que está prohibido reducir el salario, pero pues hombre, es contador y no lo demerito, tengo muchísimos amigos contadores, pero zapatero a tus zapatos, la cuestión laboral es diferente. ¿Por qué? Porque mi contrato de trabajo dice un horario que se tiene que cumplir y a través de eso se obtiene el pago ofrecido. A manera de ejemplo, yo te voy a pagar 80 pesos diarios, a manera de ejemplo, por 8 horas. Vas a trabajar 7, pues entonces vas a trabajar menos, te pago 70. Y no es que te estés reduciendo el salario, es que estás trabajando menos. Vas a trabajar 6, te pago 60. Y luego viene la problemática. Si necesito que te quedes, eso va a ser tiempo extra. Y en empresas en donde el tiempo extra es recurrente, tiene dos vicios muy importantes. Uno es realmente que la gente le hace al cuento para generar tiempo extra sin producir más. Y el otro es que tengo exceso de producción que no puedo atender y necesito más gente. ¿Cuál de los dos es el que están ustedes? Ojalá y fuera el del exceso de producción, en donde necesito más gente, entonces hay que abrir otro turno de trabajo. ¿Para qué? Para aprovechar la infraestructura que tengamos. Aquí están las jornadas de trabajo. Aquí tenemos este ejemplo de 2017 de la OCDE, donde dice que México tiene 2,225 horas trabajadas por cada individuo al año. 2017, aquí está la fuente. Entonces empezamos a hacer los números. Los días del año, sin contar los bisiestos, son 365. Por 8 nos da 2,920 horas anuales. ¿Dónde están las 2,225? Pero es que son promedio. Ok, vamos a dejar el promedio. Días laborales, 365 del año, menos 52 domingos, nos dan 313. 313 menos los 7 días feriados nos dan 306. 306 días por 8 horas nos dan 2,448 horas. Según el informe de la OCDE, son 2,225. Ustedes me dirán, puede ser ponderado, promedio, lo que ustedes gusten. Vamos a darlo por válido. 2,225 horas entre 8 horas nos da 278.15 días laborados. Diferencia 306 días, que son los que manejamos arriba, menos los que nos dice supuestamente la OCDE, hay una diferencia de 27 días. Si quieren, podemos quitar todavía y manejamos que a lo mejor 26 sábados unos no van y 26 sábados otros sí van. Por lo tanto, nos sigue sobrando 1,875 días y no se especifica que haya o no haya tiempo extra. Y si consideramos un sueldo de 300 pesos, pues obviamente que eso nos va a generar un impacto muy importante. ¿Por qué? 365, las 8 horas anuales, obviamente estamos hablando aquí, le puse horas laborales Inglaterra, porque recordemos que en México se trabajaba de lunes a sábado de manera ordinaria y de repente por ahí en los 70s, 80s empezó la modalidad de por qué no la jornada de lunes a viernes, la semana inglesa famosa, y poder aprovechar así fines de semana completos. Tenemos las mismas cuentas y tenemos un resultado muy interesante. Ahí nos dan
24.15 días raros, ¿no? ¿Estamos perdiendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es el resultado que nos está generando? ¿Dónde nos está fallando lo que estamos haciendo de cálculos? Seguimos con la semana inglesa. Si vamos nosotros a un día completo, los días laborales, ¿cuánto le vamos a ir quitando en función de cada una de las cuestiones que ya manejamos? Sábados, domingos, los días feriados, etcétera. ¿Qué es lo que sucede entonces con los días al final de los tiempos? Si tenemos una jornada reducida de 7 horas, vamos a tener 1,778 horas. Y ahora nos sobran 447 horas entre 7, son 63.85 días más de descanso que tuviera el trabajador. Oye, ya te bajé el salario, ¿por qué? Porque ya trabajas menos. Antes tenías 300 pesos, que es el anterior, pero ahora como trabajas menos, pues vas a tener un salario menor. Consecuencias de las jornadas reducidas, si tienen ustedes algún otro caso, por favor, háganos favor de plantearlo. Es decir, menos sueldo sea por 7 o por 6, sí, porque te pagaba por todo el día, ahora vas a trabajar menos, se vuelve una jornada reducida y por lo tanto debes de percibir una cantidad menor. Como consecuencia, obviamente debe de haber menos cuotas al IMSS, debe de haber menos cuotas al Infonavit, debe de haber un impacto en el aguinaldo, debe de haber un salario menor integrado. El nivel de vida del trabajador se va a ver obviamente reducido y lo que mencionábamos, a lo mejor como consecuencia es que tengo que tener un turno extra yo empresa o bien empezar a pagar tiempo extra. Entramos al tema tan carismático de las pensiones. ¿Qué tenemos nosotros? Nos dice la ley, oye, fíjate que van a ser 750 semanas porque pues queremos que haya más gente que se quiera pensionar, etcétera, etcétera. Sí, pero es con la ley de 1995. No es con la ley de 73, por principio de cuentas. El segundo tema que es, y eso no se redujo, los 60 años de edad, ya que recordemos nosotros que se hablaba originalmente de 1,000 semanas de cotización, pero ahorita dice, no, 750. Y en la ley de 97 se establecían 1,250 semanas. Y ahora la pensión mínima garantizada, que conforme a la ley original del 97 era de un salario mínimo general, se va a una tabla que nos presenta la autoridad. Y aquí tenemos el primer impacto interesante. Nos dice, oye, fíjate que pues sí le falta dinero al trabajador, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante que tú aportes más, patrón. ¿Por qué? Porque tú eres el villano de la película y tú tienes que darnos más. Entonces, el importe normal de 3.50 que se ha venido pagando, nos está generando una situación de un costo más o menos tranquilo. Aquí tenemos nosotros considerando el salario mínimo vigente en el centro del país. Sin embargo, si nosotros aplicamos la tablita que nos están manejando, pues estamos viendo nosotros cuando se traduce esto en UMAS, pues estamos revolviendo las sandías con las papayas, porque nada que se parezca, ¿no? Entonces aquí es importante considerar cuál es el importe que se va a manejar dependiendo del salario de los trabajadores. Y sobre todo, que tiene topado esto a 4 salarios, nada más esta tablita. Lo que sea en adelante, obviamente se va al 11.875%. Y si nosotros vemos aquí, hay una discriminación absoluta para las gentes de menores ingresos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, conforme a la estadística, tenemos salarios mínimos de 1 a 3, el equivalente, más o menos lo percibe entre el 60 y 65% de los contratados. Y cuando hablamos de que mientras más gane, más va a aportar mi patrón por mí, obviamente que pareciera que se está castigando a quienes ganan más, cuando en realidad es a quienes pagan más. Porque quienes paguen estas cantidades arriba de 4 UMAS, es obvio que va a generar un incremento muy importante en la aportación para cesantía y vejez. Aquí tenemos los datos, el salario, y tenemos aquí el importe de las sumas en el año 2022. Aquí nosotros si hacemos una cuenta, cuánto me cuesta el seguro social, cuánto me cuesta el Infonavit, el impuesto sobre nóminas, dependiendo del estado en el que me encuentre y cuál es el aproximado que puedo estar generándome de carga social. Obviamente que esta cuota del seguro social va a variar en función de la prima de riesgos de trabajo y por todo lo que corresponde a mermas y errores de los trabajadores, pues no hay un impacto palpable, sino nada más se va a ver en los inventarios y en los resultados de las empresas, no en algún estimado legal. Aquí tenemos el desenvolvimiento, dónde va a llegar para este año 2023, cuánto es lo que nos va a empezar a impactar. Con o sin prima vacacional, con o sin vacaciones, este impacto ya está dado porque se dio, recuerden ustedes, desde diciembre del año 2020. Entonces ya tenemos encima esta situación. Y nos dice que esa es la tablita famosa, etcétera, cuánto se va a pagar y que se va a hacer de una manera obviamente dosificada hasta llegar al año 2030. Y aquí se maneja cómo va a estar el incremento de dicha aportación por cada uno de los años que vienen.
Y esto obviamente que genera una cuota mayor de seguridad social. Al margen de que si la puedes pagar o no, no me interesa. Esto es lo que debes de pagar si tienes esos salarios y si tienes trabajadores afiliados al ISSSTE. De ahí la tentación de buscar qué no hacer. Aquí quiero resaltar esa modificación. Es una parte muy importante en donde el gobierno ya se abstiene de aportar. ¿Por qué? Porque el artículo 168 de la ley del 97, en su fracción 3, es derogada. Y esa cuestión de esa fracción 3 corresponde a que antes había el 7.43 de la cuota patronal. Es decir, del 3 punto y fracción que pagaba el patrón, el Estado tenía que aportar directamente el 7.43. Sin embargo, ya se lo vuela el gobierno y dice, no, ya no aporto, ya no juego. La cuota social sí la tenía contemplada la ley de manera original. Aquí simple y sencillamente están actualizando la tabla, pero insistimos, esa fracción 3 el gobierno deja de aportar. ¿Y esto qué representa? Pues que el trabajador reciba menos lana, ya que la cuota social, si me voy por la ley de 73, me la vuelan, pero la aportación debería de quedarse, y aquí lo que hicieron fue quitar las dos. Si me voy por la ley de 73, queda fuera totalmente. Si me voy con la ley del 97, queda dentro mi cuota social, que esa la ven reflejada ustedes en sus estados de cuenta de las Afores. Ahí viene la cuota social. Nos habla de una pensión anticipada, ya lo traía la ley, pero nos decía, no importa tu edad, si tienes un fondo necesario, el famoso monto constitutivo, más el 30%, de qué cantidad, quién sabe, pero aquí está, y tú te puedes retirar sin ningún problema. Pero primero me tienes que contratar un seguro de sobrevivencia. ¿Para qué? Para mis beneficiarios, no para mí, sino para mis beneficiario. Entonces aquí sería el cálculo que tenemos que hacer en un momento determinado para poder contratar o no ese famoso seguro de sobrevivencia. Entonces, si tengo 100 pesos y me cuesta 20 el seguro, pues ya tengo 80 y mi saldo debe de ser 30% arriba de la tabla de pensiones que marca la ley. Entonces tengo que considerar mi saldo más el seguro de sobrevivencia más el 30% para que yo pueda pensionarme antes de los 60 años de edad. Ese es algo muy importante que debemos de considerar. Y con el FAUL personal que le cometen a los trabajadores con la ley del 97, es que la famosa tablita para que tengan su famosa pensión mínima garantizada, es que se va a considerar la totalidad de cotizaciones al Seguro Social. Desde que me dieron de alta en el Seguro Social, va a considerarse mi cotización hasta que yo pueda ser sujeto de una pensión. Yo sé obviamente que es algo sumamente delicado, sumamente grave. Yo diría que hasta de mala fe. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los salarios en un momento determinado. ¿Cuáles han sido los salarios, su evolución? Aquí estamos considerando, si ven la parte inferior de la tablita, tenemos lo que corresponde a 97-98, cuando había las famosas áreas geográficas A, B, C. Ahora que tenemos ya nada más dos, la zona norte y obviamente el resto del país, y cómo ha habido incrementos en más de una ocasión en algunos periodos. Entonces, si nosotros vemos los salarios, pues obviamente están muy especiales. Imagínense 26, 30 pesos. Vamos a tomar este segundo, 30 pesos contra 172.87, pues no hay mucha diferencia. Y aquí tenemos un cálculo promedio, considerando mis cotizaciones con un salario mínimo general sin integrar serían 66.6, y si consideramos X factor, pues nos vamos a 69 pesos. Entonces, como ustedes ven, este factorcito, cuando nos vamos al tema de las pensiones, para la famosa tablita de cuánto me pudiera tocar, pues aquí están a dónde puede llegar mi pensión. Si tengo esa percepción de un salario mínimo general, me voy a 3.700 pesos. Oye, pero ¿cómo? Pues sí, así es lo que dice la tabla. La ley anterior decía un salario mínimo general, la ley del 97 original, y estamos hablando de 170 por 3, es decir, por el mes. Estamos hablando de casi 6,000 pesos. Aquí estamos hablando de 3,000. Entonces, para que vean ustedes el impacto tan gravoso que tiene esto en los trabajadores. Aquí está la tabla publicada en Diario Oficial. ¿Cuánto corresponde a cada quien? Imaginen ustedes aquellos que quisieron irse con las 750 semanas. Está bien, ahí está tu tope. Ahí está lo que te toca de lana. ¿Cuántos años tienes de edad? Este es tu tope. De 2.600 a 2.800 no son ni 200 pesos de diferencia, pero sí son 5 años de edad muy importantes. Luego aquí tenemos las sumas. Y al momento que revuelven las sumas con salarios mínimos, recordemos ustedes que el salario mínimo se ha crecido de manera desmesurada. Pues ahora con la UMA, con el control que tiene inflacionario, pues deja un impacto favorable ¿para quién? Para el gobierno. ¿Por qué? Porque es una cantidad menor. Entonces, si nosotros vemos aquí la situación que está pasando, la máxima pensión que tendríamos son 8,241 pesos. Aquí está, con 1,250 semanas o más y con 65 años de edad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya se toparon las pensiones. Por eso es importante un comentario que nos hacía
no recuerdo ahorita la persona, pero ahí está en los comentarios del canal, que hacía énfasis en el tema de que privadas o públicas las Afores no son las adecuadas. Completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque mientras estén circunscritas a lo que diga el gobierno, pues se van a estar manejando lo va y ven, por un lado, para efectos de rendimientos, y por otro lado, pues evidentemente la falta de educación que debe de tener el trabajador en el tema financiero. Entonces aquí tenemos nosotros los rangos en UMAS, tratando de ponerlos en español. Recordemos el importe de la UMA, 96 pesos para el 2022, y aquí vamos viendo realmente el impacto que va a tener en nuestras percepciones si yo quiero pensionarme con la ley del 97. Se modifica la ley para establecer, obviamente ya estaba, que los recursos que no sean retirados se van a disponer de ellos a los 10 años. Eso ya estaba. Pero aquí se manda a una reserva para atender las solicitudes de devolución de trabajadores o pensionados o beneficiarios. Esto va a pasar, me imagino, como la cuenta que en su momento don Fidel Velázquez, que en paz descanse, lo comentó, los famosos 20,000 millones de pesos que se los llevó el diablo. ¿Por qué? Porque había una famosa cuenta concentradora en donde a la fecha hay mucha gente que sigue sin identificarse. ¿Por qué? Error en el nombre, error en los datos, documentos afiliatorios equivocados, podemos hablar de actas de nacimiento, podemos hablar de muchos casos. Entonces, por ahí debe de haber una lana que está perdida porque pues mucha gente no tuvo o el conocimiento o el cuidado de llevar a cabo una contratación adecuada para su Afore. Otra carga más para el Seguro Social. El Seguro Social estaba para cuestiones de emergencias y demás, y atender algún reclamo por parte de la población, una ayuda, un auxilio. Pero desafortunadamente, como ha sido tan bueno y tan noble el Seguro Social, pues ha habido una serie de programas que se le han cargado para atender a la población abierta. Tenemos el Coplamar, tenemos el Solidaridad, tenemos el Oportunidades, tenemos el Prospera y ahora el INSABI. Ante el estruendoso fracaso de ese tema por parte de este gobierno, pues ¿a dónde me voy? Pues aquí al Seguro Social, cuando en realidad si era una bronca de la Secretaría de Salud, ¿qué tiene que hacer el seguro? Y peor tantito que levanta la mano, no, sí, yo te apoyo. Pues qué mal. ¿Por qué? Porque recordemos que el Seguro Social es de los trabajadores, no del gobierno. El Seguro Social es un organismo fiscal autónomo que tiene autoridades superiores, como son la Asamblea, el Consejo Técnico y el Director General. ¿Dónde juega el partido? El presidente de la República, en ningún lado. Sin embargo, ya sabemos cómo están las cosas. Aquí tenemos un ejemplo de prosperar las vacaciones, cómo se estaría manejando el incremento de cuotas a partir del año 2023. Y entonces aquí estamos viendo la diferencia de los factores, cómo se van a estar manejando en un momento determinado, para que ustedes lo vayan considerando, si es que puede llegar la situación tan particular y especial de una cuestión de costo, de proyección, de reclamo laboral, etcétera. Todo eso lo tienen que considerar ustedes. Aquí está cómo se acumulan las primas, que ya están, esas no van a esperar. La que falta en su momento va a ser la aprobación de las vacaciones ya de manera definitiva y que salga publicada en el Diario Oficial de la Federación. En el Infonavit, ¿qué pasa? En el Infonavit tenemos algo que mucha gente le ha pasado desapercibido y mucha gente lo ha tomado de buena manera, cuando en realidad se está demostrando la discriminación. Como ya lo comenté en alguna ocasión, yo puedo accesar a la página de la calculadora del Infonavit, doy mis datos, etcétera, y le digo, tengo 66 años de edad y me ofrecen una cantidad posible de préstamo, porque por final de cuentas es una calculadora y vemos las cantidades que son mínimas. Si en lugar de la edad pongo yo 35, 30 años, obviamente que el importe que corresponde a esa situación va a ser mayor. Entonces, cuando salen y dicen, no, es que ahora se va a aumentar la edad de 65 a 70 años, pues está demostrando la incapacidad para dar créditos, la discriminación por edad y obviamente, ¿qué sentido tiene si yo tengo ya 70 años seguir aportando al Infonavit? Mejor ese dinero que se vaya para la Afore, pero antes que nada que se modifique la ley. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste sin créditos? Obviamente considerando mi edad, porque ahí sí estamos hablando de una discriminación absoluta por parte de una autoridad. ¿En qué sentido? Viene una persona de 20 años, de 30 años y una de 60, ¿voy a favorecer a alguien? No, tiene que ser igual. La ley no distingue ni clasifica por edades. Eso es muy importante. Ya operativamente, créanme, lo entendemos desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista esperanzas de vida, esperanzas laborales, todo eso lo entendemos, pero la ley no distingue. Y si la ley no distingue, el Infonavit no tiene por qué distinguir. Sin embargo, insistimos, ahora de 65 a 70, pues nada es lo mismo, porque se está demostrando la inoperatividad que tiene el Instituto para las personas de mayor edad. De igual manera, se establece la cuestión de que van a ser a los 10 años, etcétera, se va a ver un procedimiento, etcétera. Eso es bueno, sí está bien, pero hay un detalle, ¿cuánta gente no lo sabe? Recordemos el famoso Código Fiscal.
una reforma que estamos mencionando del 23 de abril. ¿Qué tiene que ver? REPSE. A nivel litigio, a nivel controversias, tenemos nosotros una situación muy importante. La Suprema Corte determinó que todos los asuntos del REPSE se tengan que ver solamente en un tribunal colegiado y en un juzgado de distrito a nivel nacional. Y estamos hablando del juzgado octavo en materia laboral, con residencia en la Ciudad de México, aquí en el Palacio de Justicia de San Lázaro. Y obviamente que también se encuentra un solo tribunal colegiado para los recursos de revisión que en su caso pudiera generar. Aquí nosotros vemos un problema muy grave. Creemos que esa decisión es pésima por parte de la Corte, porque entonces inhibe la interpretación de diversas personas a una misma situación. Obviamente que cada quien va a hacer los haragatos como corresponda, pero independientemente de ello, si hay o no alguna cuestión en particular, si hay una cuestión de una decisión de carácter político, no pasa porque no debe de pasar, o en fin, todo tipo de situaciones. Tenemos impugnaciones del decreto, tenemos impugnaciones de la famosa guía, en donde a nivel litigioso la misma Secretaría del Trabajo dice, no, es que no es mía, y ya después a nivel proceso dice, no, pues sí es mía. Ah, pero nada más es informativa, no hace daño. Entonces, ¿qué tipo de documento es? ¿Para qué la sacas? Si al final de cuentas lo que haces es seguir confundiendo a la gente con la pésima redacción de la ley, pero aparte con las consecuencias de la misma. Y una de ellas, la más delicada, es precisamente la fiscal. ¿Por qué? Porque en la fiscal aquí sí nos manejan una definición más nítida, más clara. Pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal. Aquí está directito, subcontratar personal. Ahí están en nuestro canal las consultas que nos han hecho favor de hacer, las respuestas que hemos dado, en donde nos dicen, oye, por ejemplo, la última que nos llegó, oye, yo me dedico a vender estructuras metal. Mi personal, donde tú me contrates, yo te lo puedo instalar. Entonces va a ser cómo me pagaste y va a ser como se requiere conforme a la utilidad de la estructura que me estás pagando. Entonces va a reunir los requisitos operativos que se necesitan. Ese es algo muy importante. ¿Cuándo puse a disposición personal? Jamás. ¿Cuándo contrataron personal? Jamás. Contrataron un servicio o compraron un bien. Sin embargo, el criterio de la autoridad laboral es completamente oblicuo, es completamente incongruente, incoherente y dice, no, pues sí, porque van a tu domicilio, ahí trabajan y espérate, pero van a trabajar lo que me pagaron, no lo que yo les dejé para que ellos obedezcan a mis clientes. Si no saben la diferencia entre una relación laboral, las personas que manejan esto en la misma Secretaría del Trabajo, pues imagínense ustedes cómo van a estar las situaciones tan especiales con todos y cada uno que tienen dudas en ese sentido. Aquí está. Y todo está bien siempre y cuando el contratista cuente con el REPSE. Y entonces vienen las broncas para los clientes. ¿Por qué? Porque a sus proveedores de manera indiscriminada les siguen exigiendo el REPSE. Oye, pero soy persona física, yo hago todo, no tengo trabajadores, no tengo nada. Tienes que tener el REPSE. ¿Dónde dice eso? Pues es que aquí la guía, o yo pregunté, o las preguntas que tienen ahí con sus respuestas, la página de la Secretaría del Trabajo, que en realidad no resuelve nada, pero en fin, ahí están. El comentario que está grabado, ya lo pueden localizar en YouTube por parte de la persona, un doctor Salafranca, en donde dice, los despachos de contadores y abogados no tienen por qué afiliarse. Está bien, sin embargo, los contadores van por la contabilidad, van a actualizar libros, una serie de cuestiones ahí físicas. Los abogados van a asesorías, van a juntas y demás. Entonces, ¿por qué los demás no? Para que vean ustedes la incoherencia con la que se está manejando esto. Viene la responsabilidad solidaria para que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Las contribuciones que se hubieran dejado de causar, pues sí, pero mis trabajadores que mandé a instalar las estructuras metálicas, yo los tengo afiliados, son mis trabajadores, no tengo problemas de su salario, que fueron las trampas que muchas veces se han utilizado, inclusive a nivel gobierno. Y si no vean ustedes lo que es limpieza y vigilancia en algunas dependencias o en muchas, ¿qué es lo que pasa? Y luego viene el tema de las multas. El que se porte mal, le vamos a pegar donde más le duele, la bolsa, independientemente del riesgo de la cárcel. Entonces aquí tenemos todo lo que nos tipifica el Código Fiscal para temas fiscales. ¿De dónde van las sanciones? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Y cómo se tipifica la cuestión de defraudación fiscal originada por aquel que se porte mal utilizando al personal? Con lo cual nosotros estamos perfectamente de acuerdo. Lo que está perfectamente mal hecho, sin lugar a dudas, es precisamente la cuestión de involucrar de manera indiscriminada las actividades. Eso es algo muy importante. Si hubo pecados, no va a haber problema. Pues claro, la ley no puede ser retroactiva. Impuesto sobre la renta, obviamente que nos pasan la factura por el lado de el tema de
los deducibles. Oye, si estás pagando personal, y digo, yo tengo dos ejemplos clarísimos. Yo tengo personal de seguridad, lo mando con mis clientes físicamente allá que esté, pero para que haga la actividad de seguridad, que es a la que yo me dedico. Le pueden pedir mis clientes que atienda, que cuide, sí, pero es por lo que está contratado. A diferencia de, te mando 4 guardias y ordénales tú qué hacer. Esas son diferencias muy importantes. Tenemos el mismo caso de las prestadoras de servicios de limpieza, donde también mandan a la gente, ocupan las instalaciones, desarrollan la actividad ahí, etcétera, etcétera. Okay. Aún así siguen siendo mis trabajadores. Aquí la diferencia que nunca ha querido entender la autoridad porque no sabe de derecho laboral es muy simple. ¿Yo exploto personal en mi beneficio o no? Así de simple, porque si yo contrato una empresa que, como ha salido, y por parte del gobierno, no están afiliados al IMSS, son empresas de las que dicen ellos fantasmas, etcétera, etcétera, y resulta con que los traigo para que hagan el trabajo normal de mi empresa, eso sí hay que penalizarlos, fusilarlos, lo que ustedes gusten y manden. Pero en el hecho de que venga alguien con un contrato de trabajo real, con una afiliación real, etcétera, que no hay simulaciones de percepciones ni demás, a decir que tiene que tener el REPSE. Ese es absurdo y manifiesta la ignorancia. No deducibles, si no reúnen la ley, van para atrás los gastos. Por eso es que los clientes están escamados. Oye, lo que te pagan a lo mejor es no deducible, no, pues mejor ya no te contrato. Valor agregado es un copy-page, nada más que es en el valor agregado. Se quita la retención para quienes pagan esos gastos, pero por contra exige el REPSE y es exactamente lo mismo que impuestos sobre la renta. Las multas del SAT. ¿Qué problema tenemos con las multas del SAT? Bueno, aquí tenemos un juego de palabras muy interesante. Inclusive cuando lo abordamos en el canal, alguien nos hizo el favor de hacernos una pregunta y nos dijo, oye, pero es que la comunicación dice hasta el 100% y estamos ciertos, nada más que hay una interpretación que le da su servidor y que plasmamos de irnos del 90 al 40. ¿Por qué? Nos dice el comunicado se va a poder reducir hasta el 100%. Obviamente que tienes que tener determinados requisitos. Y si leemos nosotros la parte del 100%, nos dice las que recibieron notificaciones de requerimiento y de la multa, pero no recibieron requerimiento del cobro de la misma, accederán a la reducción del 100%. Es decir, cuando yo te requiero y te notifico la multa, pues no te estoy requiriendo nada más la notificación, te estoy requiriendo la multa. Entonces ahí, ok, sí la recibí, donde me dijeron, te invito a que pagues tu multa. No, me dijeron, te pongo la multa y te requiero que la pagues. Ese es un requerimiento. ¿Qué tratamiento le está dando la autoridad? No soy grosero, esa es su bronca. Pero sí yo les comentaba, hay que tener mucho cuidado. Si yo lo recibí, pero ya después no me ejecutaron. Para mí esa sería la diferencia. Y no simplemente si hubo no requerimiento, porque el requerimiento sí me llegó. Y obviamente que nos habla de que los demás casos en función del tiempo se va a hacer conforme una tablita. Nos da la oportunidad de que esto se acabe el 31 de diciembre. Todo eso está muy bien. Y aquí está la tablita. Porcentajes de reducción. Menos de un año, 90%. 1 a 2, 80. 2 a 3, 70. 3 a 4, 60. 4 a 5, 50. Y más de 5, 40%. Se supone que esto está llegando por el buzón tributario y va a llegar una vez que salió esta determinación de manera general para poder llevar a cabo el beneficio. Y menciona la fecha del 9 de septiembre, pero si te llegó después a través de buzón, te lo vamos a tener que ir manejando para que lo actualices y sigas aprovechando los beneficios que, insisto, se acaban el 31 de diciembre. Tómenlo en cuenta esta situación para quienes tengan esa situación en particular. Adicionalmente a ello, tenemos una problemática muy importante. ¿Qué pasa cuando tenemos créditos coordinados? ¿A qué me refiero? A mí vino la Secretaría de Finanzas de cualquier entidad, me hizo una revisión, me determinaron un crédito de contribuciones federales y mi número de crédito es diferente, obviamente, al del SAT. Pues tenemos que informárselo. ¿Por qué? Porque ha habido casos y así nos consultaron. Oye, fíjate que fui al SAT y resulta con que el SAT no tiene ni la más remota idea del crédito que yo le debo. ¿Cómo? ¿Sí? Me pidió que le llevara copias para enterarse. ¿Hubo juicios o no? No, si hubo juicios y demás. Ok. Ya se enteró el SAT. ¿Por qué? Porque como tercero interesado en materia de fisco federal, en materia de contribuciones federales, tiene que participar en el juicio de nulidad. Entonces sí se enteró, pero para efectos del control y llevar a cabo este beneficio, pues tengo que tener la regularización ante él. Todo lo de menos es llevar el crédito notificado y decir, ok, mira, te debo esta multa, etcétera, etcétera. Sale. Nada más que hay una controversia muy interesante. En lugar de que ingrese a la caja de la Secretaría de Finanzas, tiene que ingresar al SAT directamente. Y eso ahí es donde puede generar esa controversia. Entonces, como ustedes ven, ahí tenemos ya varias cuestiones que pueden estar
posiblemente obstaculizando nuestra situación. Y esto, obviamente, sin considerar la cuestión de la repercusión natural, la publicación de quienes han sido beneficiarios con alguna dispensa, condonación, reducción de contribuciones para estos efectos. Tenemos una pregunta, por favor. Sí, es de Gabriela Salazar. Dice, una disculpa, me perdí un dato. En el tema de las pensiones, donde se van a considerar todos los salarios amortizados para la pensión garantizada, ¿es para la ley vigente o aplicará también para los que se pensionen con la ley anterior al 97? No, eso es para la ley vigente del 90. La ley anterior sigue siendo la de 73 y se aplica conforme a las reglas de 73. Bueno, no hay problema. Y ahora empezamos a sudar frío. Incrementos al salario mínimo general. ¿Qué es lo que sucede con el incremento? Aquí tenemos varias noticias, no todas ellas razonables, a mi juicio, no sé el de ustedes que opinen, pero por ejemplo, el sector empresarial decía, oye, creo que podemos aguantar un incremento del 15% para los que ganen el salario mínimo general y para los que no, obviamente que puede ser, es decir, que ganen más, de un 8 al 10 según el sector al que corresponda. Otro tema también, los analistas que publican sus cosas en los distintos diarios, en los medios de comunicación, mencionan que es ponderado un 8 a un 10. La inflación se estima de un 9 a 10. Ojalá y sea así, aunque sea la oficial, que sea baja. Y luego el gobierno hace mutis, dice, no vamos a esperar a ver cómo va la inflación, según ellos. Una cuestión alarmante, sin lugar a dudas, es que una cúpula empresarial a nivel nacional dice, oye, no manches, el gobierno quiere un 30% de incremento al salario mínimo. Un 30% y dicen ellos, se ve riesgoso, ¿no? Para mí no sería riesgoso, sería catastrófico. ¿Por qué? Porque en una economía restringida como la que estamos padeciendo y que cada vez está peor, decirle, oye, ya tienes el 30% más, pues obviamente que demerita muchísimo la actividad empresarial, porque ¿quién va a estar aguantando esos golpes tan permanentes? El gobierno presume con lo que no hace. ¿Por qué? Porque dice, oye, es que logramos con este gobierno que los incrementos salariales, pues sí, pero ahí tienen la inflación. Alcanza para menos, con todo y sus incrementos salariales. ¿Por qué? Porque si no van de la mano los incrementos salariales con una verdadera educación de precios, no reducción, y sobre todo que hubiera una bonanza para poder tener mayores y mejores oportunidades de decisión, es decir, más ofertas, pues tendríamos una situación diferente. Pero aquí no, aquí el populismo sigue ganando. Y ahí viene un problemón tremendo. Entonces, aquí estamos hablando que nuestro salario mínimo general es de 172.87. Si nos damos al incremento del 15, son 198 pesos. Obviamente ya rasando los 200. Si nos damos nosotros de un 8 al 10, pues estamos hablando de 190 pesos. El sector ponderado, obviamente 190. La inflación, 190. Y la cúpula que nos menciona que el gobierno, tras bambalinas, menciona un 30, pues se dispara a 224 pesos. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia entre 172 contra 224, estamos hablando de 50 y tantos pesos ahí de impacto. Y eso realmente me conviene a mi trabajador. El trabajador que no sabe ni dónde está viviendo dice, pues sí, el trabajador que está viendo que no hay ingresos, que cada vez hay más recorte de personal y demás, va a decir, chispas, no le entro. ¿Por qué? Porque va a decir, se va a cerrar el changarro. Tenemos nosotros en la frontera, ahí en la frontera dicen, oye, ganas 260.34, ¿verdad? Vámonos al 15, vámonos al 10 y vámonos al 30%. Imagínense, 338 pesos. Qué cantidad tan importante e impactante. Estamos hablando de 78 pesos más entre el salario de 260 contra el 338. Obviamente que si hubiera una devaluación, que toco madera, pues obviamente que a las empresas que manejen dólares, que cobren y que paguen en dólar, no les preocupa. Pero para los que somos civiles normales de pesos, este sería un impacto tremendísimo. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente, para seguir manteniendo esa planta laboral, va a ser sumamente costosa la situación. Entonces, como ustedes ven, no tenemos nada halagüeño, es algo muy complicado. Para ahondar más, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, tenemos dos preguntas. Bueno, Por es un favor. comentario y una pregunta. De Aurelio dice, se ganará más supuestamente, pero tenemos más desempleo y una alza de incrementos de costos. Y el contador Francisco Gámez Ponce pone una pregunta de Infonavit, ¿cuál es el fundamento de calificar menos a los trabajadores que laboran en el sector de construcción o que sus patrones pagan las cuotas en el vencimiento y no antes? Bueno, agradecemos el comentario de don Aurelio y efectivamente, volvemos al ejemplo clásico. Yo compro materiales por 20 pesos y ahorita ya me cuestan 23, pues alguien tiene que pagarlo. Y si yo me ganaba el 10%, aún sacrificando el 10%, salgo perdiendo. Entonces,
lo voy a tener que dar a 25, 26, 27, 30 pesos. Y obviamente que va a haber menos gente que me pueda comprar porque no hay dinero. Entonces, esta es una escalada inflacionaria muy silenciosa, pero también muy aparatosa. Entonces, sí, coincido plenamente, don Aurelio, gracias por el comentario. Para don Francisco, no hay ningún fundamento, pero también recordemos que hay un problema muy grave y vamos a entrar en un tema político muy simple. Todo lo que es la industria de la construcción depende muchísimo de obra pública, que en este sexenio ha estado para chillar. ¿Por qué? Pues porque le cerraron los contratos y contrataron a la Secretaría de la Defensa para que sea la constructora. Entonces ahí tiene dos funciones, ya lo dijimos. Cobran como soldados y también están realizando actividades de construcción. Cobrarán también, ahí lo dejo de tarea. ¿Por qué no hay inflación? Que todos los ahorros se están gastando, todos los fideicomisos y todo que se ha desaparecido porque se hacían malos manejos, etcétera. ¿Dónde están los responsables? No hay nada de eso. Y en el tema de construcción, pues ahí los organismos cupulares de construcción tenían que levantar la mano y decir, oye, a mis trabajadores, dales vivienda. Tienen los mismos derechos que cualquiera. No hay ningún fundamento. Operativamente sabemos la inconsistencia de que hoy trabajaron un mes aquí, 2 meses allá, las altas y bajas, como son trabajadores rotativos y eventuales, etcétera. Lo mismo pasa para efectos de las pensiones. ¿Quién puede acumular sus semanas y los requisitos legales de ese sector tan flotante? Igualmente sucede con el tema agropecuario, pero no hay ningún fundamento, don Francisco. Ahí necesitamos que haya más participación por parte de los organismos cupulares y las organizaciones, obviamente, de trabajadores. Pero ahorita todas las organizaciones ya están teniendo unos resultados muy interesantes. Estamos viendo que están cambiando empresas importantes de sindicatos con la central obrera institucionalizada en un momento determinado, pues ahorita está ya siendo cómo está sucumbiendo ante las situaciones tan particulares en materia sindical, sea por descuido, sea por un cambio que quieren realmente los trabajadores. Ahí será una cuestión interna que se tiene que dirimir. Pero, insisto, mientras no se levante la mano, no va a haber ningún avance, ningún progreso en ese tema de tener una mayor y mejor cobertura para el otorgamiento de vivienda de ese sector que consideramos vulnerable. Porque aparte hay otro problema, es un sector que también, al igual que el agropecuario, migra mucho. Entonces, ¿a dónde te consigo? Insisto, son razones, más no justificación. Inspecciones. Tenemos otra pregunta. Por favor. Dice, calificar para créditos de Infonavit. Sí, ahí está la tablita famosa, la tiene en su página el Infonavit para ver los requisitos, los puntos, todo lo que se requiere para llevar a cabo la situación que puedo obtener yo en particular o de manera muy subjetiva para un crédito. Y ahí vienen las distintas opciones, ¿no? Desde que yo voy solo, voy con mi pareja, voy con alguien que quiere estar conmigo, etcétera. Todo el tipo de situaciones que se pueden dar para poder generar un crédito mayor. Entonces, la puntuación ahí está en la página del Infonavit. Vamos a promover aquí con nuestro productor para hacer un exprofeso de obteniendo créditos Infonavit ahí en el canal, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento ya no hay. Ok, entramos al tema de fiscalización. Recordemos que se presume mucho de que la anterior titular del SAT, pues obviamente actualmente titular de Economía, logró récord importante en recaudación, en recuperación y demás, sí, pero recuerden ustedes algo muy importante en materia fiscal. Cuando se configura el tipo de defraudación fiscal en función de los montos o de las actividades, ya puede haber una generación paralela de dos acciones. La fiscal, me pagas, y la penal, vas al bote. Y una vez en el bote, solamente yo te puedo dar el perdón para que salgas. Ahora, ya pagué, ya no hay posiblemente la acción penal. Entonces, esa presión es muy importante para poder llevar a cabo el incremento en una recaudación. Recordemos muchas ocasiones cuánta gente le han pegado, lo han metido a la cárcel y pues tiene que ver la manera de pagarle al fisco, corresponda o no corresponda, sobre todo aquellos que hacen planeaciones muy agresivas, que manejaron cuestiones muy diferentes a la realidad jurídica, están endebles ante esta situación. Y dicen, oye, me debes tanto, ¿me pagas o voy por el aspecto penal? Y sobre esa base generan, obviamente, el incremento de recaudación. Es como ha sucedido. Ahorita viene la cuestión de fiscalización. Cada vez hay menos cumplimiento, cada vez hay menos empresas, hay menos contribuyentes, porque cada vez se van pulverizando más. ¿En función de qué? Pues de la complejidad económica que estamos atravesando. Se habla mucho de que la Secretaría del Trabajo va a seguir con sus funciones de inspecciones de trabajo,
Ya sabemos que son de dos tipos, ordinarias y extraordinarias. Ya sabemos que están perfectamente coordinados con los otros tres fantásticos, ¿verdad? Que estamos hablando del IMSSAT, Infonavit. Ya sabemos nosotros que las visitas normalmente son generales, es decir, federales también, PTU y capacitación, y sobre todo buscando el tema del REPSE. Están buscando la cuestión del outsourcing, están buscando el cumplimiento o no de las famosas normas oficiales mexicanas, dentro de ellas la cuestión tan desafortunada de los riesgos psicosociales. En fin, todo ese tipo de situaciones lo van a empezar a manejar más. Lo más curioso es que no visitan gente nueva, sino ven las que ya hicieron y vuelven a ir y tratan de encontrar a fuerzas el error, ya sea por denuncia o por queja. Y cuando uno pregunta ¿y quién se quejó, quién denunció? Es que eso no se puede decir. ¿Cómo no? Si es un dato oficial. ¿Por qué? Porque necesito saber quién es mi acusador. De otra manera, pues me dejan completamente indefenso. El SAT, tenemos un problemón tremendo con el SAT, con sus famosos comprobantes por la versión 3 y 4. ¿Por qué? Porque en la 4 están apareciendo leyendas con gentes que aún no han declarado, pero no han declarado porque el mismo SAT no lo permite, debido a que a los famosos factores de utilidad. Hoy yo tengo el factor 5, sí, pero según yo SAT tienes el factor o el 4 o el 6. Pero no el 5. Entonces, oye, pues lo voy a corregir. ¿Cómo quieres que lo corrija? Pues luego te aviso. Y siguen corriendo los plazos. Y por lo que hace a la cuestión del CFDI, no se está generando de manera adecuada. Tenemos por aquí una pregunta, por favor. Claro que sí, es del contador Francisco. Dice, ¿qué recomiendas sobre la NOM 35? ¿Tiene programada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social revisarlo? Aún no lo veo en sus oficios de visita a las empresas. En los oficios de inspección que maneja la Secretaría del Trabajo, sí lo está manejando porque habla de NOMs oficiales, es decir, es un tiro de escopeta, a ver qué agarro, que tenemos la seguridad en el trabajo, tenemos los factores psicosociales, etcétera. Y esa norma 35, recordemos nosotros que dependiendo del número de trabajadores es obligatoria o no tener los controles adecuados. Por ahí, si nos lo solicitan de manera expresa, con todo gusto les mandamos, ahí está en el diario oficial, que es lo que menciona y sobre todo, si nos hacen el favor, ya en su momento lo hicimos ahora en plena pandemia, nos dicen qué número de trabajadores tienen y les mandamos el requisito que marca la misma norma para el tamaño de empresa que ustedes tengan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí buscan ellos cómo manejar esto. Una trampa muy importante, no beneficio, tenemos el acceso a saber cuáles son mis normas aplicables. Y esa situación es muy importante porque yo me meto a la página de la Secretaría del Trabajo y le digo, oye, yo fabrico rondanas y tuercas. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? El chorrito, está muy bien. ¿Fabricas eso? Tus normas oficiales que te aplican son estas. Ok, lo puedo imprimir. Cuando llegue una inspección laboral, que me diga la norma 25, no me aplica porque aquí está el oficio de la consulta que les hice. Como viene con mi nombre y demás, van a decir, ok, esa no la checo, etc. Cuando hago la consulta sin dar mi nombre y me dicen las normas que me aplican, en ese momento son una situación de asesoría, de sugerencia. Y cuando llegue una inspección, no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque no trae mi nombre. Esa resolución que me manda la Secretaría del Trabajo. Esa es una. Dos, ya levanté la mano. Si doy mi nombre, ya levanté la mano. Y entonces tengo que estar informando si estoy cumpliendo, cómo van mis avances, etcétera. Y puedo ser sujeto de una visita de inspección. ¿Por qué? Porque yo levanté la mano. Entonces, son situaciones muy importantes que debemos nosotros de considerar para evitarnos broncas gratis. Tenemos aquí el ambicioso programa que quiere tener de proposición de declaraciones provisionales y anuales. Yo no lo veo mal, pero ¿qué controversias va a generar? Va a ser lo que diga el gobierno de manera integral, es decir, lo que yo diga es palabra de Dios y es incontrovertible, o va a ser el tema de razonabilidad en donde yo, contribuyente, invariablemente siempre voy a requerir de un asesor contable. Ahí los contadores son indispensabilísimos para poder decir si es prudente o no, si corresponde o no a la realidad lo que me está diciendo la autoridad y no tener broncas. El dictamen cada vez está más golpeado, obviamente el fiscal, y se hablaba de que en esta reforma quizás lo incluyeran ya otra vez de manera obligatoria para determinadas características, pero eso insistimos hasta que no salga el diario oficial de la Federación, pues va a salir obviamente si hay o no un beneficio sobre esta situación en particular. Tenemos el IMSS. El IMSS cruza de manera permanente la información, nos habla de los famosos índices de evasión, que esos ya se dieron el año pasado, muy claros con las empresas que regularizaron a sus trabajadores. Tenemos el tema de quienes pertenecen o no al outsourcing. Nos están mencionando múltiples quejas de poder subir las declaraciones que los dejan en visto y que por el momento, ahora sí que como si fuera el programa de pues
sigue concursando porque no te puedo atender ahorita. Tenemos la cuestión de la simulación laboral. Tenemos el tema de pagos a personas físicas de manera generalizada, donde entran asesores, notarios, arrendatarios, todo ese tipo de cuestiones. El dictamen, en donde se atrevieron a poner los requisitos adicionales para las cuestiones del REPSE, del outsourcing, pero no desde un punto de vista sano, saludable, sino pidiendo información muy compleja al dictaminador. Y también tenemos la cuestión de que quien se porte mal va a tener una consecuencia, que eso siempre ha existido desde la ley de 1973. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Seguro Social? Pues hay que tener mucho cuidado, hay que cumplir, no hay que tener simulaciones, las cosas son claras. Teníamos por ahí una pregunta de alguien que dice, hoy están pagando un premio de productividad. Sí, es que dice la ley que a los que generan productividad, etcétera, ¿en cuál ley? La ley Federal del Trabajo. Está muy bien. Esa ley federal de trabajo nos dice, si tu gente tiene mayor desempeño, etcétera, etcétera, vamos a pagarle algo por productividad. Está bien, nada más que hay un acuerdo del Consejo Técnico que dice que todo lo que corresponde a productividad integra salario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es por mi trabajo. Entonces ahí tenemos ya una restricción para tomar una decisión. Y luego aparte vienen otras cosas, ¿no? La razón de negocio, el 69B, que es fabuloso para evitar la simulación laboral, así como la materialidad. Entonces ahí tenemos un problema muy importante para incurrir en un foul o no incurrir en un foul. Entonces, cuiden mucho esa situación para no tener broncas gratis. En el Infonavit, pues sigue lo mismo, el tema de las amortizaciones, el dictamen, las declaraciones cuatrimestrales, la cuestión de no pagar y generar un problema gratis. Entonces, cuiden ustedes todas esas situaciones. Consecuencias y efectos. ¿Qué tenemos nosotros? Por principio de cuentas, vemos riesgos laborales muy desafortunados. Vemos el incremento de la simulación laboral desde el punto de vista échame la mano y te pago como asimilables. Vemos la simulación profesional, te pago por recibos. Y tenemos el riesgo ahora sí de mayor explotación laboral. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, oye, pues necesito que te quedes, pero no te puedo pagar tiempo extra. Y vienen los sobrecostos disfrazados. En realidad lo reconozco, no lo reconozco. Tenemos una pregunta, por favor. Sí, es de Gabriela Salazar. Dice, el IMSS cruza su información con el SAT, pero no entre sus propias áreas. En la parte administrativa no incluye la información de su área médica y todo el tiempo nos están llegando requerimientos por las incapacidades, que las tienen en su parte médica, pero no en la administrativa. Y por parte de Juan Esquivel, en cuanto a la simulación, ¿en qué se refieren juicios o a las inspecciones? La simulación es muy especial, es muy subjetiva. Vamos a contestarle primero a la dama. Aquí una parte muy importante es esa falta de sincronía, falta de interés del mismo instituto para poder llevar a cabo que todas sus áreas estén perfectamente coordinadas. Efectivamente, el área médica está divorciada del área administrativa y la mejor prueba la tenemos con quien llega a urgencias. Oye, soy Pedro Pérez, vengo malo, me siento muy mal, ¿qué hago? ¿No traes credencial? Traigo identificación. ¿Estás afiliado o no estás afiliado? No, pues sí. Ah, pues vete ahí enfrente al edificio para que te den tu constancia de vigencia de derechos. Oye, pero yo vengo muy malo, necesito que me atiendan. No, sí. La otra es, llego inconsciente, me llevó mi familiar, nos hacen firmar la famosa carta responsiva. Es decir, no hay una situación particular que diga, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Pedro Pérez? Ok, aquí está Pedro Pérez, está vigente, aquí está la foto de Pedro Pérez, si es esta misma persona. Ok, va para adentro. No, es primero hacer un filtro muy especial y tortuoso para las gentes que están enfermas. Entonces, desde ahí tenemos un problema. Juntemos a las empresas. Oye, vino Pedro Pérez, ¿lo conoces? Pues sí. Y vienen las peticiones adicionales. Y después viene por ahí emisión y cobranza. Oye, debes cuotas de Pedro Pérez porque no tengo el aviso de afiliación. Sí te lo mandé, no me lo mandaste. Sí te lo mandé, no me lo mandaste. En fin, es una falta de coordinación absoluta y yo creo que hasta a propósito lo hacen. ¿Para qué? Para generar conflictos gratis, porque todo eso podría salir con un teclado. Igualmente pasamos con las farmacias, ¿no? Por ahí había alguien que proponía vales para medicinas. ¿Por qué? Porque si no está en tu clínica vas a la de enfrente y ahí la encuentras. Todo ese tipo de cosas demuestran la falta de coordinación, la falta de voluntad gubernamental para prevenir problemas y resolverlos. No, más bien es al revés. ¿Cómo ocasionar más problemas? En cuanto a la simulación es muy sencilla de probar. Razón de negocio, materialidad. Yo rento y cobro 100 viajes de transporte de aquí a Tijuana y me dice el fisco, ok, tú estás recibiendo 1,000 pesos de esos 100 viajes. Está muy bien. Dame tú la materialidad de tu operación. No de la operación que estás. Es que no tengo camiones. Entonces, ¿cómo los cobras? Ah, es que yo tengo una concesionaria con la cual tengo un contrato que me da
el servicio y yo le pago de los 100 pesos, él se lleva 80, ¿ok? ¿Dónde está el contrato? Y dame las facturas. Voy con la concesionaria y la concesionaria, pues sí tiene un RFC, tiene todo, pero es una accesoria que está en la esquina de mi casa. No hay un respaldo. Por lo tanto, ahí el comprobante puede ser real, el pago fue real, pero la materialidad no se da tampoco la razón de negocio. Porque ahora viene la otra. ¿A qué clientes le vendiste? Es que fue público en general. ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿Cómo te pagaron? ¿Cómo te depositaron? ¿Por qué? Porque eso se ve a través muy simple de lo que es la simetría fiscal. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto sale? Y no hay ningún problema. Entonces ahí les regalamos a nuestros queridos y adorables contadores el principio jurídico de conserva el orden, que el orden te conservará. Entonces por eso se vienen los cúmulos de juicios y demás. Viene el tema fiscal. Yo considero que son tus trabajadores y debiste afiliarlos. Ok, fíjate que no son mis trabajadores, son trabajadores independientes. Gol, dijiste la palabra mágica, trabajadores. Si dijeras profesionistas es otra. Y así, muchas cosas que se pueden presentar. Entonces, la simulación es algo muy subjetiva, insisto. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Y sale adelante. Y se demuestra. Ahora es una operación real, no tiene broncas, pero si no es así, va a tener todo tipo de consecuencias. ¿Vale? Si no hay ninguna otra pregunta, consecuencias negativas, cierre de empresas, pérdidas de fuentes de trabajo, se incrementa de manera natural la informalidad, porque yo tengo que comer, trabajador o patrón. Se fomenta la simulación laboral. ¿Por qué? Porque te voy a pagar menos y te pago algo por fuera porque no tengo manera de pagar ni el seguro social, ni esto, ni lo otro y de aquello. Estoy hablando de efectos, no de justificaciones. Simulación profesional, oye, te mando un recibo, no te lo mando, etcétera. El dinero en efectivo, contrario a lo que quiere manejar este gobierno de quitarlo, se va a incrementar, porque el dinero en efectivo es no fiscalizable, y si no, ahí están los datos oficiales y las notas periodísticas. Costos inciertos, pues va a ser el tanteómetro, cómo salgo adelante, y se va a caer la recaudación. ¿Por qué? Porque al haber cierre de empresas y menos contribuyentes, tiene que bajar. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, estamos a sus órdenes. Algún caso en concreto, estamos a sus órdenes. Ha sido un placer su paciencia, su atención. Muchísimas gracias. No queda más que darle las gracias de su participación. Las personas que gusten mandarnos sus datos para mandarles una constancia, con todo gusto lo hacemos. Y como siempre, es un placer que nos hagan el favor de estar con nosotros y nos vemos en la que sigue.